mis amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, días, lo que te toque en el horario en el cual nos estés sintonizando. Yo soy Daniel Muñoz y una vez más te voy a hablar sobre estos temas que tanto nos interesan y el que he elegido en esta ocasión, dado que sigue siendo lamentablemente de gran actualidad, es el tema del miedo. El miedo, sí, el miedo, definitivamente una de las emociones nocivas más poderosas que dentro de la psicología misma es considerada como tal, y que también en los ámbitos energéticos espirituales del hombre, pues obviamente, del hombre y de la mujer, evidentemente, queda considerado como tal vez, junto con la pereza, los dos más grandes males que tenemos pues en este momento, en esta generación. El miedo, que no es otra cosa que ese desconocimiento e incertidumbre de lo que de alguna forma ha de acontecer, tiene pues evidentemente ese origen en esta cultura con la cual hemos sido creados, hemos sido educados, como lo voy a decir, hemos sido amaestrados también, y que de alguna manera no hemos sido capaces de superar, porque el miedo en el fondo, y escúchame bien lo que te voy a decir, este es un conocimiento que tiene que ver mucho con los que me han dado los hermanos celestes y particularmente mi maestro espiritual Eugenio Siragusa. El miedo no es otra cosa que ignorancia, ¿sí? Ignorancia. Por lo cual, cuando te informas, cuando tienes el conocimiento, cuando aprendes las cosas que pueden ayudarte a entender la razón o tal vez el desenlace de las circunstancias o situaciones, entonces, por lógica y por definición, el miedo tendría que desaparecer. Pero aquí, fíjate qué interesante cómo de alguna forma el miedo junto con la pereza hacen un binomio bien interesante que, si tú te das cuenta, está en nuestras manos en todo momento, porque si el miedo es ignorancia, entonces te queda claramente informarte, aprender, capacitarte, tratar de ser como más, pues sí, inquisitivo desde luego, pero también curioso, también tener esa, pues, situación que de alguna manera te pueda permitir llegar a una posibilidad de conocimiento más profundo de las cosas. Y ahí es donde la pereza entra, porque hay veces que dices, ay no, ¿para qué? Mejor así ya lo dejo y todo, total. Y te quedas con el miedo. Y la pereza se vuelve una especie como de lastre, de segundo lastre, que hace juego con el miedo. Y a veces la pereza que te impide hacer cosas también viene alimentada por el miedo, y ese miedo se manifiesta. Fíjate qué interesante, entre la pereza y el miedo vive la duda, porque se va a dar esa situación en la cual vas a decir, bueno, voy a tratar de hacerlo, ay no, pero qué flojera, bueno, lo voy a hacer, pero ¿y si no es cierto? ¿Y si me sale mal? ¿Y si era como me decían? ¿Y si? Y los isis se convierten en dudas, y así tenemos aderezado el miedo, la pereza y la duda como las grandes causas de los males de nuestro tiempo. Fíjate qué interesante, a mí esto allá por 1991, 92, me tocó verlo directamente de Eugenio Siragusa, porque era simpaticísimo ver cómo lo hacía. Él decía, ma guarda, i due più grandi mali dell'umanità sono possibili di rappresentarlo con le mani. Uno è questo e l'altro è questo. Así, te lo ponía así, y es evidente a qué se refería y a qué se refería. Yo creo que estos son símbolos universales. Esto ya sabemos, todo mundo, cada quien le llama en su país como gusta. Y esto, todo mundo le llama en su país como le gusta. Pero representan evidentemente al miedo y a la pereza, los dos más grandes males. Así que este segmento tal vez no debería haberlo llamado el miedo o los efectos del miedo, sino el miedo y la pereza, los dos grandes males de nuestro tiempo. Así que vamos a llamarlo así, ya desde este momento. El título va a llevar esa leyenda, pero lo que dije al principio, que iba a hablar del miedo, vamos a hablar entonces sobre el miedo y la pereza. ¿Y la pereza de dónde nace? De nosotros, de nuestro ego, de nuestra incapacidad de querer ver las cosas más allá. En el fondo es miedo. ¿En el fondo es miedo de qué? Miedo de salir
de nuestra zona de confort, de esa comodidad en la cual vivimos de, ay, pues sí, ya lo sé, total, ya que se dé así, y esa indolencia con la cual somos capaces de vivir, pues evidentemente se convierte en una verdaderamente difícil barrera de superar cuando de evolución se trata. Porque, pues, ya lo escuchaste, va matizada de miedo, va matizada de duda, y se vuelven una especie de pirámide, de triángulo de venenos para la evolución. El miedo, la duda y la pereza. Porque, pues, mira, el miedo como quiera viene supeditado a una reacción natural del cuerpo misma que se manifiesta como el instinto de supervivencia. O sea, no tiene positividad, es necesaria nada más. Pero cuando nosotros no somos capaces de ir más allá de esa circunstancia, entonces sí, tenemos verdaderamente un problema que resolver, porque nos vamos a pasar la vida con esos miedos y todo, y no tenemos la capacidad, por lo menos, de ser curiosos, que es algo muy, muy, muy nato en el hombre, en el ser humano, y que nos permite ver siempre más allá. Por ejemplo, los niños. Los niños pueden agarrar los moscos, pueden agarrar los escarabajos, agarran las lombrices, son felices de hacerlo, y los que resultan tener miedo son los papás. Y le van incutiendo el miedo, le van sembrando el miedo en el alma a los niños. No, no agarres eso, te va a hacer daño. Cuando los niños ni tan solo tienen miedo de hacerlo. Y terminan siendo picados, terminan siendo aguijoneados o terminan cometiendo errores que hacen que los animales los agredan. Cuando no tenían esa información, no pasaban esas cuestiones. Entonces, fíjense qué cosa tan clara les acabo de poner. Es un ejemplo completamente natural de la vida cotidiana. Los niños no le tienen miedo a nada hasta que no conocen el concepto del miedo. Y entonces, tener esa conceptualización tan errónea de que es que esto es malo, es que te van a hacer una cosa, la vamos conservando con todos sus bemoles y con todas sus cuestiones hasta que somos mayores. ¿Y qué es lo que resulta? Resulta personas que no tienen la capacidad de, siendo ellos mismos, resolver sus cuestiones o atreverse a hacer cosas, y siempre van a terminar teniendo la necesidad de que alguien les ayude porque ellos tienen miedo. Cuando el miedo no es otra cosa, te lo vuelvo a repetir, que ignorancia. Ignorancia, pero también esa falta de interés de ir más allá porque, ay no, qué flojera. Por otro lado, cuando las personas se vuelven conscientes y se enteran de las cosas, evidentemente también al enterarte de las cosas como son, también te vas a asumir la responsabilidad de que ya sabes esas cosas para qué sirven o cómo se resuelven. Así que más de una persona también tiene la pereza de perder ese punto de confort y ese miedo de tener la responsabilidad abonada a todo esto. Es decir, ya no vas a poder decir que no lo sabías, y ese es un miedo bastante comprensible, pero que está completamente sazonado con pereza, con duda y también con un poco de ese dolo que las personas lamentablemente manejan con tal maestría en este planeta. Es importante que tengamos muy clara nuestra posición ante la vida, pero más claro debería ser aún nuestro conocimiento de nosotros mismos, con lo cual, cuando sabes de qué eres capaz, cuando sabes y tienes claras las ideas, pero sobre todo cuando conoces perfectamente de lo que tú tienes capacidad, desaparece por completo el miedo, porque tú sabes de lo que eres capaz. No va a haber, por ejemplo, alacrán que te dé miedo cuando lo tengas que enfrentar, o no va a haber tampoco un examen que tengas miedo porque sabes exactamente qué argumentar, ni va a haber alguna situación que te vayan a poner enfrente, por ejemplo, no sé, un pago o alguna situación así, porque vas a poder decir, ok, de boronía o pago no tengo, ¿cómo lo negociamos? Pero si tienes miedo de todas esas cosas, o tienes pereza, ay no, que tengo que ver a esas personas, ay no, o de plano que no tengas voluntad, eso es todavía más grave, porque entonces ya pasas a otro ámbito que no son ni la pereza ni los miedos, sino pues las mentiras, el dolo, la ventaja, y eso, perdóname lo que te voy a decir, pero es importante que lo tengas claro, eso se llama maldad.
eso ya no está en la inconsciencia, ya lo estás haciendo conscientemente. Dices, yo no le voy a pagar, yo no voy a hacer esto, yo ya no voy a hacer lo otro, pero ya tienes una intención de no hacerlo. Ahí cambia por completo todo y ahí asumes por completo la responsabilidad de todas y cada una de las acciones que tú lleves a cabo a partir de ese momento, porque lo estás haciendo con dolor, lo estás haciendo a sabiendas y lo estás haciendo total y absolutamente consciente de que eso no está bien. Se llama indecencia, se llama deslealtad, se llama deshonestidad. Hay que hablar las cosas por sus nombres. He ahí el por qué enfermamos con tanta frecuencia, porque no tenemos la capacidad en ocasiones de enfrentarnos a estas situaciones, tan solo eliminando el miedo, las dudas y desde luego la pereza. Y enfermamos por perezosos, claro que sí, enfermamos porque tenemos miedo de cambiar un sistema de cosas que a veces no son otra cosa que la respuesta del cuerpo a una situación emocional. Por ejemplo, el que no me toman en cuenta, que prefieren a mi hermano más que a mí, o mi hermana es más bonita que yo y entonces a ella le dicen todo el mundo cosas lindas, a mí me dicen que soy la fea, y entonces empiezan a cocinarse dentro de mi corazón el rencor, la envidia, el egoísmo, todas esas cosas terribles, terribles, que lo único que tienen como raíz no es otra cosa que esa indecisión que nosotros tenemos para poder enfrentar nuestros propios miedos, nuestras propias perezas y hacer las cosas con pundonor y con mucha fuerza. Este es un tiempo en el cual es evidente, ya todos lo vimos, y el que no lo haya visto es porque verdaderamente tiene ganas de quedarse aquí. Es un tiempo de selección, es un tiempo en el cual todo mundo está siendo, sí, la palabra puede ser muy bien aplicada, probado o probada, y no solamente por Dios, porque pues como tal Dios no necesita probarnos para saberlo, Él nos hace, sino que somos nosotros mismos que a través de nuestros propios espíritus estamos siendo probados y cribados, porque es la forma, la oportunidad de demostrar nosotros de lo que podemos y de lo que somos capaces, a el qué nivel vibratorio podemos vibrar. Es lo que realmente tenemos que demostrarnos a nosotros mismos. Recuerda que no hay salvación, recuerda que no hay nadie que te venga a rescatar de nada. Eres tú que lo logras. O sea, no te van a dar un premio nada más porque tienes la cara bonita o las pompas hermosas. No, el premio no existe como tal, no hay premio. Existen los logros. Ya deberíamos empezar a quitar ese concepto del pajarito que hace bonita su gracia y le das la galletita. No, si no somos loros, si no somos perritos de circo. Pero lamentablemente nos han enseñado que si lo haces bien, te doy un premio, tienes tu medallita, tienes tu estrellita, tienes todo. Y entonces aprendes que tienes que hacer las cosas para conseguir algo. Pero en ese sentido, un premio, un reconocimiento. Y entonces te olvidas de reconocerte a ti misma y a ti mismo. Y esa es una pereza ancestral. Esa es una forma de involución programada que hemos ido siendo amaestrados para vivir dentro de nuestras vidas de una manera inconsciente pero totalmente efectiva por quienes las diseñaron. Y me refiero a los sistemas educativos y a esas autoridades y a todas esas personas que han hecho tanto por nuestra humanidad, pero en el sentido negativo. Pero eso no importa, de verdad. Fue dicho que amemos a nuestros enemigos. Pues gracias por ponernos tantas trabas, porque los que sabemos y podemos estamos surgiendo adelante y somos cada día más fuertes y no necesitamos de vejigas para nadar. Pero si tú eres de estas personas que vive enormemente inundada de miedos, de dudas, de perezas, de temores, de verdad te hago una invitación a que empieces a darte cuenta que todo se va a resolver cuando tú decidas que se resuelva, no cuando el banco te vaya a perdonar la deuda, o el presidente te venga a barrer la calle, o que el sacerdote te perdone de tus pecados, o que el juez haga un juicio a tu favor de por qué el marido ya no te quiere o por qué no te paga la pensión. Tienes que ser tú quien se trabaja todas esas
situaciones y lo convierte en logros. Si no lo logras, es que nunca tenías que haberte metido ahí, y es una lección que debes aprender. Y no podemos ya ponernos así como, ahora es porque yo quiero. Bueno, si era porque tú quieres, ¿por qué no lo hiciste desde el principio? O sea, es importante aprender y entender que toda la vida no es otra cosa que una prueba de nosotros mismos hacia nosotros mismos para demostrar de lo que somos capaces. Y eso se llama evolución. Pero no podemos estar culpando todo el tiempo a los demás, porque no existen culpas, existen responsabilidades no atendidas, existen compromisos que no llevamos adelante y que nosotros establecimos desde antes de nacer cuando llegamos a este mundo. Si no recordamos las cosas que programamos y que tal vez como karma, como le han llamado tantas personas, hemos con este karma programado nuevamente las experiencias que tenemos que vivir y no lo recordamos, es precisamente porque debes volver a superarlo todo. Qué fácil, ¿no? Esa es la prueba esta. Entonces es como si ya tienes el acordeón, la guía del examen, y pues simplemente resuelves el examen, pero ya no estás aprendiendo, estás copiando, con lo cual te quedas igual de tonto, igual de inerte, igual de ignorante. De nada sirve. Y entonces el destino hace que repitas una vez más la lección, pero además te van a poner la del tramposo, la del doloso y la del que nada absolutamente aprende por perezoso, por huevón, como decimos en México. Fíjate qué importante que es el factor miedo y el factor pereza en nuestras vidas. Ya lo sabes, aderezado con las dudas. Qué importante se vuelve para los seres vivos, para las personas que tienen ese raciocinio, tenemos ese raciocinio, de podernos poner a trabajar en esas cuestiones de una manera consciente. Porque cuando lo hacemos de esta forma, inmediatamente surge esta poderosísima oportunidad que los seres humanos tenemos de crecimiento intrínseco en nuestro propio esfuerzo y se convierte precisamente en un logro. Pero si vamos a estar todo el tiempo quejándonos de la vida y tratando de trasladar nuestras responsabilidades y el efecto de nuestras causas no atendidas a otras personas, a otras cosas, a otros factores, pues evidentemente no estamos haciendo más que vivir en esta samsara, en este infinito que tantas personas han considerado como algo bonito y bello. Mira, el infinito, vamos a tener amor al infinito. Ajá, sí, este es el símbolo de la Tierra que siempre repite, siempre repite, siempre repite y jamás sale de este círculo. Jamás sale de aquí, jamás. Ya basta, hay que cambiar esto, por la espiral ascendente y evolutiva. Y esto, ¿sabes qué? Está en tus manos. Esto está en tus manos y es importante que lo hagamos de una manera consciente, que lo hagamos de una manera activa, que lo hagamos con alegría y no como, ay, qué flojera, tengo que hacerlo, o, ay, es que no lo voy a lograr, ¿qué voy a hacer? O sea, ni miedo ni duda. Basta de aderezar con tonterías nuestras vidas. ¿Quieres verdaderamente formar parte del nuevo tiempo, de la nueva era, de esos tan prometidos días de gloria que en tantos libros sagrados aparecen? Gánatelo, lógralo, pasa, asciende de vibración. No existe otra forma de paso, ni la muerte, porque regresas exactamente al mismo nivel evolutivo para poder continuar con tu evolución. Un día llegarás, te lo prometo, pero puede ser dentro de 20 eones. Así que tú decides. La respuesta y sobre todo la voluntad y la fe, que se convierte en conocimiento consciente y adquirido, está ambas, tanto fe como voluntad, en tus manos, en tu interior y sobre todo en las ganas que tengas de crecer. Todo está en tus manos. Soy Daniel Muñoz, como siempre, hablándote de estos temas que yo creo que todos debemos conocer y que son nuestro derecho divino. Cuídate muchísimo, no tengas miedo, no le saques, como decimos en México, y no seas huevón, perezoso. Échale ganas, todas las del mundo, con todo el pundonor, que de esa manera vamos a lograr llegar definitivamente a ser los mejores seres vivos de nuestra creación. Representar a Dios es nuestro destino.